En Miss Universo 2025, Andrea Aguilar, representante de El Salvador, elogió al presidente Nayib Bukele durante la ronda de preguntas. Si pudieras hablar con una figura histórica, viva o muerta, ¿quién sería y qué le preguntarías a esta figura? Hablar con una figura histórica sería con mi querido presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Yo creo que él ha hecho un cambio importante al país y le preguntaría qué ha sido lo más duro de su estadía estando ahí y qué lo motivó a cambiar todo en el país para que se haya convertido en un lugar más seguro donde los salvadoreños podamos vivir en tranquilidad. Y esta ha sido la respuesta de la representante de El Salvador en Miss Universo 2025, una respuesta que ha encendido las redes porque ha reconocido la labor del presidente Nayib Bukele en materia de seguridad, demostrando la gran relevancia que tiene para los salvadoreños, la transformación que ha llevado a cabo el presidente salvadoreño, acabando con esa pesadilla que era la delincuencia, los pandilleros, y convirtiendo a El Salvador en un país muy seguro, donde la gente se siente orgulloso de lo que se ha conseguido con este gobierno. Además, el día de ayer el presidente Nayib Bukele hizo un posteo muy interesante, una publicación muy interesante, y es que la Fiscalía en conjunto con la Policía Nacional ha encontrado unos cementerios clandestinos, y él hablaba de la cifra de salvadoreños que perdieron la vida, que estos criminales le quitaron la vida, una cifra que aumentaría mucho más si sumamos también a los desaparecidos, a esas personas a las cuales no se consiguieron sus restos, pero que también son víctimas de esa violencia y que también hay que tener en cuenta. El presidente de la República, Nayib Bukele, reaccionó a la revelación de la Fiscalía General de la República sobre la localización de un cementerio clandestino con restos de varias víctimas de pandillas, señalando que la supuesta institucionalidad del pasado permitió una masacre silenciosa de salvadoreños. Su institucionalidad, porque oyen eso bastante, ¿no? La institucionalidad era dejar que violaran a nuestras mujeres, que masacraran a nuestros hijos, que extorsionaran a nuestros emprendedores. Esa era la institucionalidad. Su transparencia era dejar que mataran a decenas de miles de salvadoreños y otras decenas de miles de víctimas que disfrazaban como desaparecidos. Algunos dicen que las pandillas dejaron 120,000 muertos en El Salvador. Pero si revisamos las cifras de desaparecidos en aquellos entonces versus las cifras de desaparecidos ahora, nos daremos cuenta que la diferencia es tan abismal que realmente un 90% de esos desaparecidos eran homicidios disfrazados. Y que la cifra real de homicidios es de arriba de 200,000 salvadoreños asesinados por las pandillas. 200,000 salvadoreños que deberían estar acá con nosotros, pero que sus vidas fueron truncadas por la falsa paz que nos vendieron. Y esto es algo sumamente relevante. El presidente Nayib Bukele nos decía en sus palabras de esas cifras que hicieron pasar como desaparecidos. Esto es relevante porque estos gobiernos incompetentes, en su afán de intentar mostrar resultados, estaban haciendo algo en materia de seguridad. Lo que comienzan a hacer es a maquillar las cifras. Y una manera de hacerlo es que por allí no se investiga, no se buscan los cuerpos. Y todas estas personas que estaban desaparecidas, entre comillas, desaparecidas porque no se encargaron de hacer justicia, de entregarle el cuerpo a sus familiares, y hacían pasar estos casos de personas que fueron víctimas de la violencia, de la criminalidad, como simples desaparecidos. También el mandatario salvadoreño resaltó cómo gobiernos anteriores maquillaban las cifras para intentar crear la sensación de que sí estaban haciendo algo contra la delincuencia. Durante años, miles de homicidios fueron ocultados como desapariciones. Las pandillas y el Estado maquillaban las cifras con fosas clandestinas. Hoy, con menos de 100 desaparecidos al año, antes eran más de 1,500, ya no hay duda, hubo una masacre sistemática oculta, a la par de la que todos conocíamos. Los asesinatos cometidos por las pandillas fueron muchos más de lo que creíamos. Ahora viene el reto de encontrar todos esos cuerpos. Hoy vemos de estas fosas clandestinas en lugares como México y un gobierno empeñado en que enfrentar a los criminales no es el camino, lo que contrasta con el accionar del gobierno de El Salvador, que sí ha querido hacerle justicia a las pobres familias que perdieron a sus seres queridos. La realidad es que si no hay cuerpo, no hay delito. Y en las cifras que estos políticos incompetentes manejaban, se veía una reducción de homicidios. Pero la realidad es que no estaban encargándose de buscar esos cuerpos, como los que hoy se están encontrando en estos cementerios clandestinos. Y hay un ejemplo muy claro de esto en la actualidad.
justamente de estos gobiernos incompetentes. Y es que recientemente en México hubo un caso muy sonado en donde encontraron fosas comunes, campos de exterminio. Un caso que el gobierno mexicano se negó a aceptar, a investigar, que ocultaron todo, a pesar de que las personas, las familias que por su propia cuenta estaban buscando los cuerpos de sus seres queridos, encontraron allí zapatos, restos de huesos. Todo esto lo documentaron, pero el gobierno se encargó de ocultar todo esto. ¿Usted cree que no hay una crisis de desaparecidos en México? ¿Usted cree que en nuestro país no se registran desapariciones de manera general y sistemática, como dice la ONU? ¿Usted cree que la ONU exagera? ¿O que el gobierno está tratando de maquillar la realidad? Y es que en México la cantidad de asesinatos a diario son enormes, pero las cifras de desaparecidos también son asombrosas. Y un gobierno que no ha querido enfrentarse a la criminalidad, ya sabemos, ellos manifiestan que no le harán la guerra al narco. Pero no creemos en la guerra contra el narco, en eso no. No le conviene que esta cantidad de desaparecidos también se sume a las cifras de muertos a diario. Entonces por allí no hay un empeño tan grande de encontrar estas personas que desaparecieron, de encontrar los restos. Esto es Coahuila, es el terreno árido de la comarca lagunera. Sobre este suelo y bajo tierra se encuentran historias que desde hace años han sido expuestas por colectivos de madres y de familiares de desaparecidos. Historias que no tuvieron ni tienen el impacto mediático de Teuchitlán, pero que revelan, como pocas, el fracaso del Estado para localizar a miles de personas desaparecidas y por explorar, investigar y procesar las fosas clandestinas y los campos de muerte que ha dejado el crimen organizado en México. Solo en unos cuantos kilómetros cuadrados de la comarca lagunera, los colectivos como Grupo Vida han encontrado 27 fosas clandestinas. Ahorita ellos son los que están, en su momento Andrés y ahora Claudia. A ellos les corresponde ahorita responder el problema. No volteen para allá. Ahorita ellos tienen que sacar esta situación porque fue un delito de lesa humanidad y ¿qué crees? En vez de disminuir, ha crecido. La crisis forense y el fracaso del Estado se muestra en el trabajo que hacen decenas de colectivos de búsqueda, en su mayoría integrado por mujeres, en los campos y fosas clandestinas. Un recuento realizado por Quinto Elemento Lab a partir de datos oficiales indican que entre 2019 y abril del 2023 se localizaron 2.864 fosas clandestinas, una cifra superior a la acumulada en los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Hoy es imposible saber cuántas fosas clandestinas hay en el país, porque la Comisión Nacional de Búsqueda, que depende del gobierno federal, dejó de hacer públicos los registros. Y esta podría ser la razón por la que el gobierno mexicano intentó ocultar todo lo de este campo de exterminio, de estas fosas comunes. Y también les traigo otro reportaje que hicieron en México que ponen en contraste la situación del conflicto entre Israel e Irán, esta situación que es bastante lamentable, un conflicto bastante fuerte, pero cuando se comparan esas cifras de las personas que han perdido la vida en este conflicto, un conflicto bastante potente, bastante fuerte, con las cifras de México, México sale ganando nuevamente. A pesar de lo impresionante en esta guerra de los misiles, a pesar de lo fuerte que han sido los impactos de los misiles y los bombardeos en Israel y en Irán, durante los 5 días que llevan en esta guerra, México ha tenido más víctimas. En México han asesinado a más personas que en la guerra entre Irán e Israel. La lluvia de misiles, la lluvia de proyectiles en el Oriente Medio ha dejado hasta este momento una cifra oficial de 254 muertos, 230 en Irán y 24 en Israel. Mientras que en México se registran en el mismo lapso 294 ejecuciones, 294 asesinatos entre el 12 y el 16 de junio. Esto de acuerdo al informe de seguridad del gobierno federal. Y es que es lamentable esta situación. Yo recuerdo también al presidente Nayib Bukele que cuando hablaba de las cifras de las personas que perdían la vida en El Salvador, él decía que eran cifras mayores a países en guerra, como justamente hoy lo estamos viendo en México. Pasamos de ser literalmente el país más peligroso de todo el mundo. Más peligroso que Irak, más peligroso que Siria, más peligroso que Haití. El Salvador es más peligroso que todos esos países. A veces nosotros vemos en la televisión imágenes de Haití o de Irak, y yo no viviría ahí. Pero los salvadoreños vivíamos en un país peor que eso.
más inseguro que eso. Tal vez teníamos mejor infraestructura o había energía eléctrica, pero más inseguro que eso. La tasa de homicidios en El Salvador era 103 homicidios por cada 100.000 habitantes. Solo para poner un comparativo, la tasa de Haití actualmente es de 50 homicidios por cada 100.000 habitantes. Era el doble de la tasa actual de Haití. Pero lamentablemente continuamos siendo el empeño de un gobierno que no quiere hacer nada en contra de esto. Ayer justamente subimos un video de un alcalde municipal que está en contra de las políticas del gobierno de Claudia Sheinbaum, en contra de las políticas de seguridad. Él manifiesta que si la presidenta Claudia Sheinbaum puede hacer que los criminales dejen de quitar vidas, dejen de extorsionar, con abrazos y no balazos, aconsejándolos, con amor, comprensión y ternura, como dirían algunos, que lo haga. Pero estos no son borrachos que anden cometiendo delitos, ni son gente que anda alterando el orden público. Son delincuentes organizados con armas de alto poder, muy organizados y con mucha complicidad de autoridades que ponen en riesgo a la población civil. Y yo le doy el beneficio de la duda, como lo dije, si ella considera que con abrazos, si ella considera que con recomendaciones, si ella considera que estos delincuentes van a cambiar de parecer, y si logra detenerlos sin una sola bala o si ellos se entregan, nosotros le daremos el reconocimiento, pero esto no puede esperar más. Pero esto no está pasando y él por el contrario ofrece en lugar de abrazos chingadazos, que es más coherente. Los abrazos son para los estudiantes, los abrazos son para la gente de trabajo, para los empresarios, los abrazos son para la gente que vive en situación de extrema pobreza. Pero los delincuentes, los asesinos, lo único que pueden recibir son chingadazos y la aplicación del Estado de Derecho. La aplicación del Estado mexicano, la fuerza de México para poner orden. Este video está muy interesante, vayan a echarle un ojo. Estamos hablando del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, que es la contraparte de Claudia Sheinbaum. Un alcalde mexicano está desafiando al gobierno federal y muchos ya lo llaman el Bukele de México. Carlos Manso, el alcalde de Uruapan, Michoacán, está harto de la... Soy el Bukele mexicano, pero sí soy 100% el sombrero michoacano, que es lo que nos ha caracterizado, y estamos trabajando con lo que está a nuestro alcance, aplicando el presupuesto, mejorando las condiciones laborales de los policías. Pero lo más importante, aquí hay huevos. Un presidente municipal que está poniendo orden, que le está devolviendo la autoridad a los funcionarios policiales y que no compra este relato progresista, humanista, como dicen ellos, de que los delincuentes hay que tratarlos muy bien. Al final de este video se los voy a dejar para que vayan a verlo. Y otra noticia interesante que les traigo, que nos demuestra la incoherencia del Partido Demócrata. ¿Cuáles son sus prioridades? Un partido demócrata que ya lo hemos visto muy empeñado en defender delincuentes, pero también tiene otra faceta sumamente woke, progresista, sin sentido común. Y es que el Partido Demócrata realizó un show de drag queens en la Cámara de Representantes de Oregon. Para los que no saben qué son drag queens, son hombres que se disfrazan de mujeres y hacen shows, bailando sexualmente, moviendo sus partes. Estas son las prioridades de un partido demócrata, el cual ya hemos visto cómo les encanta defender delincuentes, y hemos recalcado su falta de sentido común, porque estas son sus prioridades: defender delincuentes, utilizar el dinero del Estado para incentivar estos movimientos LGBTs, estas cuestiones de género, que a las personas honradas, trabajadores, coherentes, no les interesa que el dinero de sus impuestos se gaste en esto. Vamos a ver lo que ha sido este show de drag queens. Dos drag queens se presentaron en el pleno de la Cámara de Representantes de Oregón con una actuación que fue calificada como exagerada e incómoda por algunos legisladores. El espectáculo se realizó en el marco de una resolución impulsada por el Partido Demócrata para reconocer el arte de los artistas drag negros en el estado. La iniciativa fue promovida por la representante Travis Nausen, quien es la primera persona negra y Luquia Plus en ocupar un escaño en dicha cámara. Esta noticia se la traigo para que veamos la incoherencia del Partido Demócrata. ¿Cuáles son las leyes que ellos quieren aplicar? ¿En dónde están sus prioridades? Ese Partido Demócrata que se la pasa atacando al presidente Bukele, que le encanta defender a delincuentes, como lo hemos ya visto con el caso Kilmar Abrego. Y me pregunto ante todo esto, es a las personas de bien, a las personas trabajadoras que pagan impuestos, ¿les interesa que su dinero se utilice para promover estas leyes, estas cuestiones? Yo creo que no. Díganme ustedes en los comentarios. Esto es parte de esta agenda woke que ellos defienden.
en donde las prioridades como la seguridad, la salud, la economía pasan a segundo plano. Entonces a ellos les interesa es financiar movimientos como este, que cualquier persona puede tener la preferencia sexual, hacer los shows y participar en los eventos que quiera. Totalmente de acuerdo, pero cuando se utiliza el Estado, el dinero del Estado, se utiliza a los representantes que deberían representar el pueblo, para más bien ser voceros de estos colectivos, impulsar sus agendas y perder tiempo, el importante tiempo, para aplicar leyes realmente importantes para el pueblo. Es allí cuando estamos en completamente desacuerdo y vemos que las prioridades de partidos como el Partido Demócrata es simplemente promover un montón de incoherencias. Por esta razón, a ellos les parece que lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele es muy malvado y proponen sanciones, porque el presidente Bukele sí está pendiente de las prioridades de su pueblo, del pueblo salvadoreño, y no le interesa estas tonterías que promueven políticos incoherentes como el del Partido Demócrata. Y la pregunta es ustedes qué opinan de estas noticias que les he traído hoy. ¿Qué les parece este formato en donde hablamos de distintos temas con estas noticias que son interesantes y buenas para analizar? Déjenme su opinión en los distintos casos que hemos tratado en este video. Ya saben lo que ocurre en México con estos campos de exterminio. Las palabras del presidente Nayib Bukele sobre cómo esta gente maquillaba las cifras con unos supuestos desaparecidos. El caso de los demócratas y su incoherencia, poniendo a bailar a estos drag queens en estos espacios que son para que se discutan leyes, para cosas realmente importantes, no para perder el tiempo en esto. Ya saben, déjenmelo abajo en los comentarios qué opinan. No olviden dejar su like, compartan este video para que más personas puedan verlo. Ya saben que con un simple comentario y un like nos apoyan enormemente. Pueden comentar su opinión, un corazón, un emoji. De esta manera nos estarás apoyando para que lleguemos más lejos. Yo soy Gabo y nos vemos en el próximo video.